Hola a todos, muy bienvenidos al Santuario Celestial. Bueno, hoy vamos a ver una parte de el nombre de Jesús y vamos a darnos cuenta cuál es el nombre correcto de Jesús, porque últimamente hay una ola muy grande y presionan inclusive a los evangélicos y a cualquier persona que escucha a raíces hebreas o también a estos mesiánicos decir el nombre Yeshua o Yahweh, y presionan un poco a la gente porque muchos de ellos predican que las personas se van al infierno si pronuncian el nombre Jesús, porque no es el nombre correcto del Mesías Jesús. Ellos dicen que hay que mencionarlo correctamente porque si nosotros le cambiamos el nombre, estamos llamando a otro Dios. Ahora bien, quiero aclarar que hay un demonio también llamado Jesús, pero eso viene por la imitación que Satanás hace y la confusión que Satanás quiere poner entre los hijos de Dios o los seguidores de Jesucristo. Entonces él tiene una réplica, como lo he dicho en otros videos, de todo lo que el Padre tiene, tanto en la tierra como en el cielo. Siempre va a haber uno verdadero y otro falso. Y hoy vamos a estudiar exactamente para darnos cuenta qué nombre le puso la familia, sus padres, al Mesías verdadero. El hebreo del siglo I no es el hebreo paleo o lo que Jesús habló. Cuidado con esto, porque mucha gente está enloquecida estudiando hebreo y llamando a Jesús por Yeshua, Jeshua y tantas formas diferentes de pronunciarlo y de escribirlo. Bueno, así que el hebreo del siglo I hasta el día de hoy no es el hebreo paleo que habló Jesús. Jesús habría hablado arameo y griego, dado que los padres de Jesús eran verdaderos hebreos. Habrían traspasado por tradición la fonética correcta del nombre de Dios, que es Jesús, en inglés, Jesus, y en español sería Jesús. Segundo, el término Yahshua significa en hebreo masorético, judío moderno, es decir, que viene de los masones ese nombre. Que su nombre sea borrado y olvidado para siempre es a lo que ellos apuntan. Hay testimonios de personas que dicen que han pasado por un trágico momento y ellos llamaban Yahshua, Jeshua y nadie les respondía. Pero cuando dijeron en el nombre de Jesús, inmediatamente fueron ayudados. Y es una falsificación hebreo el nombre que le dicen que es el verdadero nombre de Jesús, porque es un hebreo satánico y es muy diferente al hebreo paleoriginal. Este hebreo satánico viene de los masones y del esoterismo judío. Este es el patrón común: un Israel genuino y un Israel falso, un pueblo elegido genuino y un pueblo elegido falso,
un hebreo genuino y un hebreo falso. Y así como esto, todas las cosas, porque el padre de la mentira viene con todo a engañar a los hijos de Dios. Los extraterrestres buenos son extremadamente raros y solo ayudan a los cristianos profesionales o profesionados que profesan. Los otros pertenecen legalmente a Satanás. Los ángeles buenos de Dios no tienen jurisdicción, es decir, los del tercer cielo, cuarto cielo, no tienen jurisdicción legal, interfiriendo con las almas. Ellos no pueden interferir legalmente con las almas que pertenecen a Satanás. Si no profesan a Jesucristo, pertenecen a Satanás. Este mundo es un gran concurso y Dios Padre debe dejarlo jugar su curso sin entrometerse mucho para que sea un ejemplo justo y legítimo para los ángeles y para la humanidad. Así que muchas personas están hablando con demonios malos cuando dicen que hablan con los extraterrestres. Y también hay personas que dicen hablar con los ángeles y que los ángeles los guían o les hablan. Y ahí hay que tener mucho cuidado también porque estos ángeles no son los buenos, los que envía Dios, porque ellos no pueden interferir. Y aquí vamos a continuar con este estudio y el título dice: ¿cuál es el nombre del Creador Todopoderoso? Jehová, Jehová, Yah, Jehová, Yahweh, Yahweh, Yahshua, Yeshua o Jesús o qué. Primer paso, ore ahora. Segundo paso, abra su Biblia ahora. Tercer paso, lea el artículo con su Biblia. Y paso número 4, ayune y ore más. Este artículo es importante para todos, pentecostales, protestantes, defensores de King James Only, católicos, seguidores de raíces hebreas, creyentes de nombres sagrados, seguidores de la Torá, judíos, testigos de Jehová e incluso musulmanes. Si usa alguna de las siguientes palabras, este artículo será muy importante para usted. Jesús, aleluya, Jehová, Jehová, Yah, Yahweh, Yeshua, Yahushua o Yahweh. ¿Cuál es el nombre del Creador? Los testigos de Jehová dicen que su nombre es Jehová. Los grupos del movimiento de raíces hebreas proclaman los nombres de Yah. Afirman que no había letra J en el hebreo. La mayoría de las personas de habla inglesa proclaman el nombre de Jesús. ¿Cuál es la verdad real? ¿Estamos condenados si usamos nuestro idioma nativo moderno en lugar del antiguo idioma hebreo? ¿Se condena a una persona si no acepta los nombres hebreos? ¿Son los nombres de Yah verdaderamente hebreos? ¿Cuál es la verdad total sobre el tema de los nombres sagrados? ¿Debemos eliminar el nombre Jesús? ¿Debemos dejar de usar los títulos Dios y Señor? ¿Qué significa Aleluya y Jehová? ¿Qué nombres escribió Moisés? Si ha estado lidiando con estos problemas, le debe al Creador Todopoderoso y a usted mismo leer esta página completa y hacer mucho ayuno y mucha oración
Esta será una de las decisiones más importantes de su vida. Te insto a que no descartes y rechaces este artículo sin antes examinar todas las pruebas que presento en la totalidad del artículo. ¿Qué se enseña tradicionalmente? A la mayoría de las personas se le enseña que el Antiguo Testamento original, el nombre del Creador, aparecía como Yahweh o quizás sin las vocales, y luego la gente agrega vocales entre cada letra para traducirlo a Yahweh, Jehová o alguna otra variación de la Y, nombres como Jehová, Yahusha, Yeshua, Yahshua. Todos estos nombres y cientos de variaciones se basan en las letras de Yahweh o Jehová. Y es por esto que mucha gente cree que Jesús debería escribirse como Yeshua o alguna otra variante del nombre Y. Lo primero que debemos entender es que cuando vas a la escuela en Israel te enseñan que el idioma de los judíos no es el idioma hebreo original. El estilo de escribir letras tampoco es hebreo original, como muestran los registros históricos y como te enseñan en la escuela en Israel. El estilo de escritura y el alfabeto se llaman la escritura asiria. Esto se debe a que cuando Israel fue tomado cautivo por Babilonia hace miles de años, en los años antes de Cristo, el verdadero idioma hebreo original llamado paleo-hebreo fue prohibido por Babilonia y también lo fue el verdadero nombre original del Creador. Los israelitas se vieron obligados a aprender a hablar y escribir el idioma asirio y la escritura asiria que usaban tanto el imperio asirio como el imperio babilónico, como leemos en Daniel 1:4. Hijos, en quienes no hubo defecto, sino bien favorecidos y hábiles en toda sabiduría, y astutos en conocimiento y comprensión de la ciencia, y aquellos que tuvieran habilidad en ellos para estar en el palacio del rey, y a quienes pudieran enseñar el saber y la lengua o el lengua de los caldeos. También está documentado y es un hecho bien conocido que Daniel escribió Daniel 1:1 hasta Daniel 2:4 en paleo hebreo, pero cuando llegó a 2:4 comenzó a escribir en asirio, arameo, babilónico. Este cambio de idioma era necesario. Los israelitas finalmente tradujeron las escrituras enteras al idioma asirio en una nueva Biblia corrupta llamada el Targum, y perdieron casi por completo su idioma original. Hasta el día de hoy los judíos no hablan hebreo, sino arameo asirio, pero con un dialecto judío. Todo esto son los hechos documentados de la historia. Cuando miras la mayoría de los sitios web que proclaman los nombres con Y, los que llaman el idioma hebreo no es el idioma hebreo. Le están señalando el idioma asirio babilónico y son completamente ignorantes de estos datos básicos de la escuela primaria. Solo lo llaman hebreo porque se habían convertido en el idioma de pueblo hebreo, o sea, del pueblo hebreo, cuando estaban en Babilonia. Este es un hecho documentado y bien conocido en Israel, y cuando mires la concordancia del Antiguo Testamento de Strong, la concordancia en Strong, mira la parte superior de la página si tienes una copia impresa. Dice diccionario arameo, y si tienes una copia más antigua, dice diccionario caldeo. La concordancia de Strong no darle las palabras
hebreas originales de la Biblia original. En cambio, le da las palabras asirias, babilónicas, arameas de la muy corrupta Biblia Targum babilónica que los israelitas se vieron obligados a escribir en contra de su voluntad mientras estaban en cautiverio. Y por eso vemos en el cuadro del árbol genealógico del alfabeto, y ahí dice el cuadro número 1, y luego van a ver las letras cómo cambia del arameo al hebreo. Y el cuadro no incluye todos los idiomas a lo largo de la historia. En este cuadro que estamos viendo del árbol genealógico del alfabeto, observe cómo hebreo y siríaco son lenguas hermanas, hijos del arameo asirio. Sin embargo, el hebreo antiguo o paleohebreo no lo es. Ambos descienden del idioma fenicio, pero el hebreo paleohebreo y el hebreo regular son de dos ramas diferentes, y aquí podemos comparar con las dos simientes. Una es la simiente de la serpiente de dos patas y la otra es la simiente adámica. Observe también cómo ese hebreo antiguo o paleohebreo aparece como hermano del griego. Examine la tabla número 4 más abajo en la página para ver que el verdadero hebreo antiguo se ve y suena como griego. La historia también muestra que los griegos obtuvieron su idioma de los israelitas. ¿Será por eso que al anticristo se lo llama el sirio? Se lo llama el sirio. Y tiene algo que ver con este hebreo babilónico moderno. En realidad el griego es hebreo. Puede verlo muy claramente comparando los idiomas de estos gráficos, el hebreo moderno y el llamado hebreo de la concordancia de Strong, y el arameo asirio babilónico se parecen y suenan, están estrechamente relacionados y en realidad son lo mismo. Acá vemos el arameo, hebreo. Podemos ir a la fuente, pero no quiero salir de esta página. Debe estar también en inglés. Y acá vemos que hay una tabla comparativa de los dos. Y esta también es otra comparación. La número 3. Y se compara el hebreo, el arameo antiguo, digamos que era el idioma de Jesús, y el hebreo moderno. Y en el lenguaje de la concordancia de Strong, y texto más sotérico, acá está mal traducido, el arameo hebreo proto-semítico, lo vemos en el otro cuadro. Vea cómo el arameo asirio y babilónico se parece al hebreo moderno. Podemos comparar que sí se parece, pero no es el mismo. Es como el trigo y la cizaña, que se parecen iguales, pero no lo son. Las siguientes descripciones de similitudes son de la Biblia en arameo. Y dice arameo y hebreo. El arameo bíblico está estrechamente relacionado
con el idioma hebreo de la concordancia de Strong, ya que ambos pertenecen a la familia de las lenguas semíticas del noroeste. Algunas similitudes obvias se enumeran a continuación. La misma escritura cuadrada aramea que fue adoptada para escribir hebreo en lugar del alfabeto paleo-hebreo, que se encuentra en inscripciones anteriores. Yo escuché a una persona hablar de que Jesús era sirio, pero él no entiende esta parte que está media escondida o escondida del todo si uno no investiga el idioma real que hablaba Jesús el Cristo. El sistema de vocalización utilizado es el mismo para las porciones de la Biblia escritas en hebreo y las escritas en arameo. Los sistemas verbales se basan en raíces triconsonánticas, funciones similares de las conjugaciones verbales. Los sustantivos tienen 3 estados: absoluto, constructivo y enfático. El hecho es que las Sagradas Escrituras originales del Antiguo Testamento fueron traducidas más de una vez. A medida que pasaban las generaciones y evolucionaba el idioma de Israel, se vio afectado por la evolución de los idiomas y el cautiverio babilónico y asirio. Las escrituras se tradujeron al idioma de cada época. Por ejemplo, las escrituras fueron finalmente traducidas al griego durante el Imperio griego y romano y luego finalmente al latín durante el tiempo en que la Iglesia Católica Romana estaba en su apogeo en la dominación mundial. Imagínense entonces qué cantidad de gente que hay engañada en estos momentos. Son miles y miles los que se están dirigiendo al infierno, no por seguir a otro Dios, porque ellos inconscientemente están invocando al Dios babilónico, creyendo que están pronunciando correctamente el nombre de Jesús, pero no es así. Finalmente fue traducido al alemán por Martín Lutero, quien persiguió enormemente al pueblo judío. Luego finalmente la Biblia fue traducida al inglés, pero era vieja, un viejo inglés, porque también hubo un viejo inglés, debido al idioma de la época. Eventualmente al inglés moderno con el New King James y otras versiones modernas. El tiempo y la evolución de los idiomas cambiaron el idioma de la Biblia a través de diferentes épocas, y lo mismo sucedió durante las épocas anteriores. Por eso hay mucha alteración en las escrituras por malas traducciones, a veces con intención y a veces sin intención, porque creen que lo mejor es poner esa palabra, y los libros que les quitaron. Entonces es muy, muy difícil entender completamente toda la verdad, porque si le faltan partes, si está alterada, una palabra alterada puede cambiar el significado de todo un capítulo. Ahora, las escrituras se escribieron originalmente en hebreo paleo antiguo. Eso es lo que tenemos que entender, que es el hebreo verdadero. Luego finalmente se tradujo a un dialecto judío de la lengua babilónica de caldeo arameo. Entonces era un hebreo paleo el que hablaba Jesús. El arameo, que en realidad es asirio, el idioma de Asiria y Babilonia, fue adoptado por los hebreos cuando fueron llevados cautivos a Asiria y Babilonia.
El arameo reemplazó al antiguo paleo-hebreo, que es el verdadero idioma que hablaba Jesús. Examine muy de cerca cualquier copia impresa de la concordancia de Strong. Observe el diccionario hebreo al final del libro y observe cómo dice diccionario hebreo y caldeo. Luego elija cualquier página de ese diccionario hebreo y caldeo, cualquier página, mira las palabras de la página y tú te darás cuenta que dice origen caldeo, no solo para una palabra, sino para varias, en cada página de las palabras del Antiguo Testamento. La afirmación común es que el idioma arameo se usa solo en los libros de Daniel, Esdras y algunos otros lugares de la Biblia. Sin embargo, si realmente estudia y examina todos los hechos, todas las palabras hebreas del diccionario de concordancia Strong son en realidad de los idiomas arameo, babilónico, caldeo o asirio, no del verdadero hebreo. Así que muchos dicen que Jesús hablaba arameo, pero con esto que estamos leyendo, podemos comprobar que Jesús no hablaba el hebreo moderno, el babilónico, ni tampoco el arameo que surgió, sino él hablaba el hebreo antiguo o paleo. Así que todas las palabras hebreas del diccionario de concordancia Strong son en realidad de los idiomas arameo, babilónico, caldeo o asirio, no del verdadero hebreo, el que hablaba Jesús. Caldeo fue el imperio de Babilonia durante el cautiverio babilónico del pueblo hebreo. Es en este momento que las escrituras originales fueron traducidas al arameo, babilónico, caldeo, sirio. La traducción aramea de las escrituras se llamaba Targum. Fuente de prueba principal. Fuente de prueba tenemos 3, pero no vamos a ir ahí ahora. El idioma del pueblo hebreo cambió el hebreo al idioma caldeo, que en realidad es asirio. En cuanto a cuando Ptolomeo de Egipto iba a traducir la Biblia al griego, el respetado historiador judío Josefo dijo en su libro Las Antigüedades de los Judíos, libro 12, capítulo 2, página 309 de mi copia, que es una copia de 1987, causará no poco dolor al traducirlos al idioma griego, que el carácter en el que están escritos parece ser como el que es el carácter propio de los sirios y que su sonido cuando se pronuncia es como el de ellos también. Y por eso hay muchos que dicen que Cristo era sirio, porque ¿qué significa arameo? Significa asirio. Aram es solo otro nombre antiguo de Siria. Aram es arameo o asirio. Y acá tenemos todas las fuentes para poder comprobarlo. Por lo tanto, la concordancia de Strong no apunta al verdadero hebreo, apunta a la lengua siria. Los israelitas adoptaron palabras y creencias religiosas caldeas, babilónicas, escuchen bien, babilónicas, arameas, asirias. La palabra caldea significa luna o adoradores de la luna. Smith Bible Dictionary, en 1895, del cual yo personalmente tengo una copia.
En la página 52, bajo la palabra caldea, dice que caldea significa luna en armenio. El armenio es otro idioma que desciende del arameo y está estrechamente relacionado con el idioma del llamado hebreo de las concordancias de Strong y la traducción babilónica corrupta de las Sagradas Escrituras. Si caldeo significa adoradores de la luna o de la luna, entonces el idioma caldeo es el idioma de los adoradores de la luna. La palabra caldea también significa astrología o astrólogo. Es el idioma de la Wicca. Las brujas realmente cantan las letras. Otra cosa muy interesante para mí es el significado de las palabras que siguen a caldeo en la concordancia Strong. La cantidad de confirmaciones relacionadas con la palabra caldea es asombrosa. H3778, astrólogo. 3779, mago. 3780, cubriendo la carne. 3781, hacha. 3782, caída, fallar, derribar, tropezar, ruina. 3783, ruina, caer. 3784, susurrar un hechizo, encantar, como para cantar las 4 letras Yahweh, ¿verdad? Que significaría hechicero, bruja. 3785, brujería. 3786, brujería. 3787, prosperar. 3788, éxito. 3789, agravar, para escribir, para inscribir, para registrar. 3790, escribir. 3791, algo escrito, escritura. 3792, escritura. 3793, letra u otra marca marcada en la piel. 3805, mayúscula de un capital de columna, como en la revelación de la herida mortal en la cabeza. 3803, corona, sitiar, refrenarse. 3806, golpear o golpear, rebuznar, como en el caballo rojo rebuzno de Apocalipsis 6. 3807, golpear, golpear en pedazos, romper en pedazos, destruir, sello, como en la acción del imperio del hijo de perdición del tiempo del fin sobre la tierra. Esto es realmente asombroso. Este es un estudio muy, muy profundo y hecho por el pastor, bueno, en este momento no me acuerdo el nombre, pero ya se los voy a decir cuando lo encuentre. Ahora aclararemos una cosa: no existe tal cosa como un idioma pagano o un idioma sagrado. Todos los idiomas son primos. Sin embargo, hay ciertas palabras que se refieren a dioses y demonios paganos, tanto las raíces hebreas como creyentes en nombres sagrados, y estoy de acuerdo en que hay ciertos nombres que debemos evitar y nunca usar para referirnos al verdadero Creador Santo Todopoderoso, porque hay nombres en que en realidad están conectados y originados con la adoración de dioses paganos. Nuestras diferencias radican en la cuestión de qué nombres. ¿Qué se escribió originalmente? Echemos un vistazo a cómo se escribió el nombre del Creador en el idioma paleo-hebreo en los rollos de los fragmentos más antiguos conocidos del Antiguo Testamento. En estas 2 primeras imágenes, los pergaminos se escribieron en arameo, pero cuando escribieron el nombre del Creador Dios, escribieron su nombre en paleohebreo. Ajá. Ellos sabían
Ellos sabían el nombre correcto, en qué idioma lo tenían que escribir. Es por eso que su nombre realmente se destaca y parece diferente del texto que lo rodea. Esto se debe a que estos escribas entendieron que el santo nombre del Todopoderoso nunca debe ser traducido, corrompido, cambiado o alterado de ninguna manera. Cuando escribieron el nombre del Creador, estaban seguros de que lo escribirían de la manera original. Esta primera imagen en este libro de Salmos, en los rollos del Mar Muerto, se encuentra la cueva número 11. Esta imagen muestra las columnas 20 a 24 del rollo de los Salmos de la cueva 11 de Qumran. Estas columnas incluyen el texto del Salmo 139, Salmo 137, Salmo 138, un salmo que no se encuentra en ningún texto masorético o masón, de masonería, pero que se conoce de la Septuaginta griega de Bet Sira 51, Eclesiastés, un salmo no canónico llamado Apóstrofe de Sión. Salmo 93, Salmo 141, Salmo 133, Salmo 144 y un salmo conocido de la versión siriaca de la Biblia, Salmo 3 siriaco. Salmo 141, versículos 5-10. Son las primeras 6 líneas desde la parte superior de la segunda columna desde la izquierda. Después de eso tienes el Salmo 133 para las siguientes 5 líneas seguidas del Salmo 144. Puedes hacer clic en la imagen para verla más grande. Y aquí la vemos más grande. No sé si ustedes pueden llegar a distinguir, pero acá está escrito el nombre del Mesías verdadero. Esta siguiente imagen es de un fragmento llamado 11K5, Q5, data de alrededor del año 100 a.C., tiene los salmos 121 y 122 y dice que se puede ver más grande, pero creo que no es necesario porque acá se ve muy claramente donde está subrayado el nombre en el arameo, en el hebreo paleo, el nombre verdadero del Mesías. Bueno, leyendo de derecha a izquierda, la primera letra es la antigua Jot o J, Jud en hebreo. Los seguidores del nombre Y lo llaman erróneamente Yod, porque se centran en letras y sonidos del idioma asirio. Parece Z con una línea que lo atraviesa, pero no tiene el sonido Z en inglés moderno, de acuerdo con el otro sonido al que estaba conectado en una palabra. Podría tener el sonido de J, I o E, dado que estaba conectado con el sonido de la vocal de la siguiente letra en el nombre divino. Debe tener el sonido de J. Un sitio web donde podemos leer es este, donde habla de la gramática, de los lenguajes, del latín, la pronunciación, etc. Muestra las reglas obligatorias de la lengua latina, de la que la mayoría de los buscadores de la verdad estarían muy cansados, pero el hecho es que el latín es solo una forma de griego, que es una forma de paleohebreo, como ya he demostrado anteriormente en este artículo. El latín no es demoníaco, es solo un idioma antiguo relacionado con el hebreo paleo. La regla del sonido J se aplica al latín griego
y hebreo paleo. En el artículo fuente, la primera mención del sonido de la letra J incluye esta cita. Por conveniencia, usaremos la letra J llamada J, la letra y la escriben, para marcar el sonido J, ya que es común desde la Edad Media en adelante. No dice que el sonido J comenzó en la Edad Media, pero fue común en la Edad Media. Luego, en la parte inferior del artículo dice, en la época del Imperio Tardío, siglo III y IV, los diptongos AE y OE estaban igualados con la letra E corta y AU con la O corta. La pronunciación de I coincidía con eso de I, y para entonces el nombre de la letra psilon y psilon fue reemplazado en el lenguaje popular por el griego I, graeca. No decir que fue pronunciado Y en cada palabra y la combinación de letras. La primera sección mencionó reglas ya aclaradas para cuando se pronunciaba con sonido J. Nada en la sección inferior exige un sonido Y en cada palabra posible. Luego dice, el cambio fonético, el más importante de este periodo, fue sin embargo la palatalización de C y G. Antes de las vocales anterior, I, y la actualización con ellas, AE o EE. Y G fue palatalizado en todos los latinos parlantes del mundo. La consonante I, J, también se transformó en D3. Lo único que dice esto es que en el idioma latino el sonido J se volvió obligatorio en el siglo III y IV, que es más de 1500 a 1600 años antes de lo que la gente admite con el nombre Y. Es mucho tiempo. El artículo no prueba más allá de ninguna duda que sonidos existieron y no existieron en la vida de Jesús y en los años antes de Cristo, pero sí demuestra que el sonido J es extremadamente anterior al nombre y que la gente quiere confesar. El artículo no prueba que el sonido Y fuera necesario en todas las palabras antes del siglo III. El artículo hace lo suficiente para causar un gran terremoto en la base de la doctrina del nombre con Y. ¿De dónde vinieron estas reglas del siglo III DC? Por supuesto, habría venido del uso de las palabras antes del siglo III. La población siempre usa palabras, sonidos y letras antes declarada obligatoria por los llamados peritos. Además, no hubo grabaciones de audio en las civilizaciones antiguas. El estudio de las lenguas antiguas es complejo y está en constante evolución. Debemos seguir cavando y buscando y examinar todas las pruebas, no solo un artículo o una fuente. Tómese el tiempo para examinar todas las pruebas que presento en este artículo. Si eres sincero acerca de saber la verdad, debes mirar más de una pieza del rompecabezas. Considere las toneladas de pruebas que se presentan a continuación. Los seguidores del nombre con Y afirman que no había vocales en hebreo. Pero ¿cómo escribir, leer o hablar sin vocales? Eso es una tontería. Los descubrimientos arqueológicos de monedas, etc., prueban que existían las vocales.
El historiador muy respetado Josefo, que vivió en el primer siglo, dijo que el sacerdote del primer templo llevaba el nombre de Dios en sus cintas para la cabeza y que tenía 4 vocales. Una fuente, Guerra de los Judíos 557, por Flavio Josefo. Josefo era judío, hijo de un sacerdote y muy bien educado, y habría sabido tales cosas. 2. La siguiente letra parece una E o una F al revés, tenía el sonido E o EH. Aquí vamos, si quieren, de nuevo, vamos a ver la siguiente. Aquí lo podemos ver. La siguiente letra casi se parece a la Y, pero la parte superior de la letra parece C en lugar de una Y puntiaguda. En otros pergaminos se parece más a una S en la parte superior del palo. Entonces, ya sea que pareciera una S, una C o una U, en todos los casos hay curvas. Esto no es una y como la que usamos hoy en inglés, y tampoco es la I o de yod o ya que usan en arameo asirio. Si miramos las 4 letras del nombre divino y representamos esta letra como solo un sonido de U, sin ningún sonido consonante, entonces tendríamos 4 sonidos de vocales juntos que sería imposible pronunciar como un nombre. El hecho es que algunas letras representaban sonidos de vocales y consonantes como ocurre con la primera letra. El lenguaje y la forma de escribir evolucionaron constantemente y continúan evolucionando incluso hasta el día de hoy. En la antigüedad se estaba teniendo un problema de la determinación de la forma de escribir sonidos como este sonido, del sonido S, en la combinación con el sonido T. Por lo tanto, a veces parecía una U y a veces parecía una S. Punto 4. Luego la letra final es nuevamente la E al revés. Por eso se llamaba paleo, porque se escribía como con una forma de palitos. Lo vamos a ver de nuevo. Eran todos palitos, para un lado y para el otro, para arriba, para abajo, para el costado, para el otro costado. Entonces, en conclusión, tenemos las 4 letras GUE o GC, pero la verdad es que el sonido hebreo de la letra tendría que estar representado por 2 letras en inglés para nosotros, los que hablamos de hoy en día en inglés moderno. Así, en nuestra forma moderna de escribir sería Jesue o GUE, GC. Son las 4 letras originales escritas para el nombre del creador. Recuerde que la tercera letra tiene un sonido S y U. El inglés no tiene una letra que represente adecuadamente la tercera letra, es decir, la S, por lo que debemos usar ambas letras, S y U. Jeshue. También se pronuncia con 2 sílabas. La primera sílaba suena como el plural de la letra J. Como al decir la oración, Google tiene 2 G, pero no
pero no, sea correcto escribir la letra G en este nombre, pero tiene el sonido. La segunda sílaba continúa y confirma el sonido S del plural del sonido G y luego pasa el sonido U corto de la palabra. Nosotros, sin la S final de la palabra nosotros, por lo tanto, tenemos el sonido total de GSU, sin una U larga, sino con un sonido de U corto. Jesus, Jesus, en inglés. Jesús, Jesús, en español. Las 4 letras de GUE se consideraron vocales, incluso la J, porque el carácter J o J, iota, solía tener el J, el sonido J o el sonido E o I, dependiendo de los otros sonidos dentro de la palabra, dado que estaba conectado con otras vocales, 3 vocales, debe tener el sonido J. Esa es la regla del lenguaje. La U también era una semivocal que tenía tanto el sonido de la vocal Q corta como el sonido S de la consonante, pero las 4 letras se consideraron vocales ya que tenía la conexión de posibles sonidos vocales en ciertos casos. Pero sería ilógico pensar que podríamos pronunciar el santo nombre como 4 sonidos de vocales, aunque fue escrito con 4 vocales. Debemos tener sonidos de consonantes, es una palabra nombre. Tampoco tendría ningún sentido pronunciar GUE con un sonido consonante al principio, seguido de 3 vocales sin tener otro sonido consonante. En esta estructura particular de letras, realmente necesitamos 2 sonidos consonantes, por lo tanto debemos pronunciar la U y la S con los sonidos U y S. Así tenemos el nombre Jesue, no pronunciado Jesue, sino más bien Jeshu, Jeshu o Hishu. Recuerde que la U es corta. Voy a pronunciarlo de nuevo. Jesu o Jisu. Recuerde que la U es corta, no larga, y el mismo sonido de U corta en nosotros. El problema con los seguidores del nombre I con Y es que intentan forzar cada pronunciación asiria llamada hebrea en cada letra paleohebrea, lo cual es imposible de hacer con precisión porque el paleohebreo y el arameo son 2 idiomas distintos. Y miren, esto no lo enseña nadie porque nadie fue a hacer este tipo de investigaciones antes del idioma arameo. La mayoría enseña que Cristo hablaba arameo, pero resulta que no. El arameo es un idioma posterior. En su mayoría, a la época de Cristo, ¿verdad? En su mayoría no relacionados, como se muestra en las tablas de esta página. Como he probado, es más exacto colocar las pronunciaciones del griego antiguo sobre el paleohebreo. Y vamos a seguir con la segunda parte, vamos a terminar acá como la primera, porque es un poco largo, va a constar de 2 partes y vamos a hablar un poco de los sonidos de estas letras del idioma que hablaba Jesús, que era el paleohebreo. Ven como las letras aquí se ven mejor, eran palitos nada más, y así hablaban. Y se compone, miren, esta letra era la letra J, la letra E, que se escribía para el otro lado, SU juntos y la letra E.
y esta letra significa masculino. Aquí queda el nombre de Jesús bien aclarado y pronunciado. Así que vamos a estar viendo esto más otras cositas más que hay acá para terminar el estudio. Vamos a ver los cuadros y vamos a aprender lo que significa el nombre Yahweh y lo que significa en arameo asirio babilónico. No falta mucho para terminar el estudio, pero es mejor cortarlo y porque aquí vamos a hablar algo bastante interesante de las brujas satanistas que cantan las 4 letras de Yahweh. Y esto es una realidad. Y también parece ser que no encuentran el nombre Jehová en ningún rollo hebreo, arameo o griegos. No está este nombre. También vamos a aprender lo que significa la palabra aleluya, qué estamos haciendo nosotros cuando decimos esa palabra. Aquí está. Vamos a saber el idioma de Satán. Aquí está todo. Y vamos a aprender el significado de la palabra Yeshua o Yahshua, como ustedes suelen llamarlo, porque se puede pronunciar de distintas maneras o escribir de distintas maneras. Y la segunda parte va a estar muy, muy interesante porque ahí nos vamos a dar cuenta qué error estamos cometiendo, que no debemos dejar que nos tomen por tontos y tenemos que investigar todas las cosas profundamente para encontrar la verdad y no creer lo que de primera mano nos están enseñando. Bueno, termino este video aquí, me despido hasta el próximo video, gracias por su atención y muchas bendiciones para todos.